Saludos, mi nombre es Marco Alejandro Marcano y en este video con mis compañeros Jesús Martínez y Eliángela Delgado estaremos conversando sobre lo que es el trastorno de anorexia nerviosa. ¿En qué consiste este trastorno? Bueno, el Manual Diagnóstico Estadístico lo define como un trastorno caracterizado por una restricción de ingesta alimenticia que termina causando en estas personas un índice de masa corporal sumamente bajo por debajo de la media de todas las personas. ¿Y por qué sucede este tipo de comportamientos? Bueno, las personas con este trastorno tienen un miedo recurrente y irracional sobre el consumo de alimentos, pues anticipan que este consumo de alimentos va a causar en ellos un peso corporal alto, lo que los va a hacer ver obesos o los va a hacer ver gordos, pues que uno de los síntomas o características de este trastorno es una distorsión de la percepción corporal distorsionada. Es decir, ellos pueden estar en un peso corporal que se puede considerar adecuado para el peso que debería tener una persona de cierto tamaño, de cierta estatura, pero ellos siempre se van a ver por encima del peso que realmente tienen, ya sea que estén muy delgados o que estén en un peso que se podría considerar adecuado. Es decir, tienen una percepción distorsionada de su peso, es decir, se ven por encima del peso y esto les genera un miedo, lo que hace que ellos recurran a conductas de evitación y escape. Y este trastorno se caracteriza por tener dos subtipos y en cada subtipo se ve donde predomina la evitación de este peso corporal que ellos evitan, el subir de peso para no sentirse mal, o el escape de la ingesta como tal. Entonces, bueno, uno de los subtipos que tiene es el de tipo restrictivo, donde esta persona con trastorno de anorexia nerviosa tiende a participar en ayunas prolongadas, donde pasan muchísimo tiempo sin consumir ningún alimento, donde realizan dietas muy restrictivas, donde consumen muy pocos alimentos, tienen un plato de comida con muy poco para consumir, y aunque no los hace sentir que elimina el hambre, ellos igual consumen eso para no sentir el malestar que les genera verse o sentirse por encima del peso que deberían de tener. Y también pueden consumir algún tipo de pastilla que pueda ayudar a reducir el apetito en ellos y de esta forma pueden seguir evitando el consumo. Y otro de los subtipos es por tipo de atracón y purgas. Y bueno, como la misma palabra lo dice, estas personas con este tipo de anorexia tienden a consumir en altas cantidades de forma muy rápida, de forma excesiva, que estos vendrían siendo los atracones, y posterior a estos atracones viene la purga, es decir, se autoinducen vómito o toman algún tipo de purgante para lograr eliminar todos estos alimentos que han consumido, porque ellos consumen toda esta serie de alimentos y eso les genera una sensación normal, fisiológica, de que están llenos. Y esta sensación fisiológica es sumamente aversiva para las personas con este trastorno. Entonces, ¿qué hacen cuando ellos sienten esta sensación fisiológica? Escapan de esta situación. ¿Y cómo escapan de esto? A través de la purga, es decir, se autoinducen el vómito para dejar de sentirse con esta sensación fisiológica de que están llenos y de esta forma se sienten mejores, es decir, les dan una sensación de alivio y al mismo tiempo evitan sentirse que están aumentando de peso, lo cual los hace sentir mal, el sentir que aumenta de peso. Entonces escapan de toda esta situación. Y bueno, durante todo este video estaremos hablando sobre este tipo de trastornos, tanto por atracones y purga, y tanto por tipo restrictivo, es decir, estas personas que entran en ayuno y consumen muy pocos alimentos. Cada caso es caracterizado por su contexto. A pesar de que nosotros estamos hablando de esta etiqueta diagnóstica, en este video vamos a hablar sobre cómo el contexto ha influido en que las personas adquieran y aprendan a comportarse de esta forma, porque no es que las personas tienen una enfermedad o los hace ser de esta manera, sino que bueno, el contexto modula bastante que este comportamiento se adquiera. Para el primer caso tenemos una paciente de 13 años de edad, femenina, vive con sus padres y estudia segundo año de secundaria. Una etapa bastante importante y que influencia de manera significativa en que esta paciente haya adquirido este comportamiento. Primero porque bueno,
En esta etapa evolutiva que está cursando la paciente, que es ya comenzando la adolescencia, ya la imagen corporal empieza a tener una relevancia mucho mayor, además que está empezando a formalizar lo que es su autoestima, su autoconcepto, la autoexploración sobre este tipo de conceptos sobre sí misma todavía está en proceso, lo que hace que estas variables modulen qué tanto puede influir la imagen corporal o no en su proceso de alimentación. Y para evaluar este caso, lo principal que se utilizó fue la entrevista clínica para tanto explorar lo que es el motivo de consulta, cómo es esta conducta alimentaria, cuáles son los problemas que hay en esta área, cómo es la imagen corporal de la paciente, cómo se autopercibe a sí misma, cómo se siente consigo misma y cómo se siente con su imagen corporal, qué piensa de esto, cuál es el historial médico de la paciente y de su familia, cómo ha sido su desarrollo general hasta la edad en la que se le hace la evaluación clínica, que es los 13 años, y cuáles son los síntomas comórbidos con otros tipos de trastornos, ya sea puede ser la ansiedad, puede ser la depresión. Y bueno, también para la evaluación se utilizaron los autorregistros, donde se emplearon tanto los registros de conducta alimentaria y de estados emocionales. Además de toda esta entrevista clínica y los autorregistros, se utilizaron varios test psicométricos para lograr llegar a lo que es el diagnóstico de anorexia nerviosa. Para ello se utilizaron test como lo es el test de actitud alimentaria, cuestionario de bulimia revisado, escala de Yale, Brown-Cornell para trastornos de alimentación, cuestionario de la forma corporal, inventario de depresión de Beck, inventario de ansiedad, estado rasgo. Después de todo este proceso de evaluación y pruebas que se le asignaron a la paciente de 13 años, bueno, se consigue que hay muchos factores que son muy importantes y son principales variables moduladoras de que esta conducta de evitación de los alimentos, de restricción de los alimentos se haya adquirido. Una de las cosas es el proceso evolutivo, la etapa evolutiva en la cual se encuentra la paciente. Pues bueno, ya tiene 13 años, está comenzando la adolescencia y está comenzando su proceso, está comenzando la pubertad, está pensando tener cambios tanto fisiológicos como cognitivos. Y esto no solo está causando cambios en su entorno interior, en ella misma, sino que está causando diferencias y modificaciones en su contexto, puesto que su padre principalmente tiene como una especie de dependencia al estado actual o antiguo que poseía la paciente, es decir, le generaba ansiedad o angustia al padre el que su hija cambiara de ser una niña a ser una adolescente o mujer, por lo cual la niña, que ya tenía insatisfacción con su apariencia física y tenía problemas tanto con su autoconcepto y su autoestima, pues bueno, ella en esa etapa de su edad, ella está formalizando y creando lo que es el concepto de sí misma y la afectividad que tiene sobre sí misma, lo cual es la autoestima. Entonces, ya teniendo estos problemas, estos déficits, tanto en gestión emocional, en esta forma de autopercibirse a sí misma, no estaba suficientemente bien establecido y se genera este problema de que el padre también tiene esta ansiedad sobre los cambios que va a tener ella, por lo cual ella, para que su padre estuviera tranquilo, ella empieza a tener estas conductas de restricción de alimentos, es decir, disminuye toda la alimentación y evita una cierta cantidad de alimentos para ella no crecer de la edad en la que está. Es decir, ella intenta a través de toda esta restricción alimenticia no evolucionar de la etapa en la que está, mantenerse como una niña para que su padre también se mantenga tranquilo y a gusto con todo esto. Entonces esto también le genera una serie de pensamientos a ella, pues ella en su etapa escolar, en su etapa académica, ella tiene una sensación de querer ser la mejor en todo, una percepción perfeccionista de todo lo que ella intenta hacer, y esto también se ve generalizado a su imagen corporal. Ella también le gustaría tener una imagen perfecta, por lo cual esto también promueve que se realicen este tipo
de conductas de restricción alimentaria. ¿Y qué le causa esto a ella al final? Pues esto le afecta el nivel de la piel, le cambia la piel, hace que tenga una piel seca, que cambie el color de la piel, que tenga una tez apagada, que tenga caída intensa del cabello. Esto principalmente causado por la falta de alimentación, por no consumir todos los nutrientes necesarios para que el cuero cabelludo surja de la manera en que requiere, con todos los nutrientes que requiere. Esto también le causa falta de energía, le causa somnolencia, dificultad para prestar atención, para tener un sueño regular, por lo cual se nota que este tipo de conducta no solo le genera problemas a nivel de su bienestar psicológico, sino que también le afecta en sus áreas curriculares, pues estos déficits o estas dificultades que tienen para poder mantenerse despierta y concentrarse le afecta a áreas como la académica y también le afecta en sus relaciones sociales. Sin embargo, se mantiene por... Con todo esto, nosotros podemos decir que la función de esta conducta es intentar disminuir la ansiedad que le genera los cambios fisiológicos de la niña al padre. Y también intentar disminuir toda esta ansiedad que le genera los cambios fisiológicos a la niña per se. Es decir, disminuyo a través de todo esto toda la ansiedad de mi padre y al mismo tiempo disminuyo mi propia ansiedad de verme en el espejo como una persona gorda, que estoy por encima del peso que debería, y además empiezo a experimentar cambios que no me gustan en mi cuerpo. Por eso hago todo esto y pienso todas estas cosas para poder mantenerme en un peso adecuado y mantener tanto a mi papá tranquilo como poder mantener mi propia tranquilidad. Todo esto crea una situación, una interacción constante entre esta paciente con su padre, donde cada vez que su padre se siente angustiado o ansioso, además de la presencia de alimentos dentro del entorno de la paciente, se evocan todas estas operantes, estas conductas de evitación del alimento, de intentar mantenerlo lo más alejado posible, intentar disminuirlo a si voy a consumir, consumo lo mínimo posible por esta imagen corporal que yo debería de tener de mí misma, es decir, por querer verme lo más perfecta posible, por no querer seguir aumentando de peso, por no querer verme diferente y al mismo tiempo mantener a mi padre tranquilo, realizo todas estas conductas y evito el alimento en altas cantidades, en cantidades medias y en cantidades mínimas para poder mantenerme en un peso adecuado. Lo cual nos dice que toda esta conducta se mantiene por reforzamiento negativo, tanto por evitación como por escape. Es decir, yo utilizo esto, evito los alimentos para no sentirme gorda, obesa, no sentirme mal conmigo mismo, y también escapo de las situaciones a través de que cada vez que mi papá se siente de esta forma, bueno, la forma de intentar disminuir que él se sienta de esta forma es no consumiendo alimentos en exceso o de lleno no consumiendo ningún tipo de alimento. Para la fase de intervención de esta paciente, lo principal es que el enfoque de intervención es cognitivo-conductual, basado principalmente en los pensamientos que tiene la paciente sobre sí misma, sobre lo demás y sobre su futuro, por lo cual la motivación y establecimiento de patrones alimentarios fue lo que se concibió como la fase número 1 de tratamiento. Pues esta intervención que se realizó para este caso se fundamentó en 3 bases principales y tuvo una duración por lo menos de 18 meses o 19 meses, donde la fase 1 se llama motivación y establecimiento de patrones alimentarios. Entonces, para tú establecer patrones alimentarios, primero tienes que psicoeducar en unas rutinas alimentarias, es decir, explicas por qué las rutinas alimentarias son como son y cómo esto influye positivamente en el bienestar psicológico de la persona y en su salud física. Pero informar a una paciente no es suficiente para que haya el cambio conductual. Por esto se complementa con muchas más técnicas. Con esto se utilizaron autorregistros de ingesta y emociones
para aumentar la conciencia del problema, es decir, para que ella vaya discriminando las cosas que siente, las cosas que piensa, y con esto se va exponiendo gradualmente a la persona tanto a sus propios pensamientos, a sus propias emociones, y se hace además de esto una exposición gradual, directa a alimentos que ella evita y ha normalizado evitar dentro de su ingesta normal, porque siempre hay una serie de alimentos que se consideran que son de muchas calorías o pueden aumentar el peso de la persona de manera exponencial, y son los principales elementos que evita la persona con este tipo de trastorno. Entonces la exposición en esto es sumamente importante. Además que se refuerzan conductas saludables, como intentar reforzar a la paciente cuando ella ingiere los alimentos que se espera que ella tenga que comer para poder aumentar el peso y tener un índice de masa corporal adecuado y estable en el tiempo. Esta primera fase de intervención está orientada principalmente a disminuir todas estas conductas de restricción alimentaria, de evitación de alimentos, de disminuir la ansiedad y depresión generada por la problemática con el padre, disminuir la ansiedad y depresión generada por estos problemas en cuanto al autoconcepto, al cuanto a la percepción de su propio peso corporal, y todo esto está complementado con esta segunda fase de la intervención, que es reestructuración cognitiva y autonomía emocional, que consiste principalmente en la modificación de todos estos pensamientos recurrentes que tiene la paciente al respecto de su propio peso corporal, de cómo su imagen cambia, cómo la perciben los demás, y cómo su imagen corporal tiene un peso tanto en su presente como en su futuro, ya sea en su bienestar fisiológico o psicológico. Además, se le hizo un entrenamiento en solución de problemas para mejorar las estrategias de afrontamiento de la paciente frente a estos problemas que tiene tanto con su padre como con su entorno social académico. Y se hizo una exposición a imagen corporal para reducir la evitación y ansiedad asociada a toda esta imágenes o esta percepción corporal de aumento de peso. Esto se complementó con una tercera fase de intervención para prevenir recaídas y diferenciación familiar. Esto consistió principalmente en dos objetivos o dos técnicas principales, donde se interviene tanto en la paciente como en la familia, principalmente con psicoeducación, con un plan de prevención de recaídas y fortalecimiento de habilidades adquiridas. Es decir, no solo psicoeducamos a la familia, sino que intentamos como potenciar o seguir reforzando todas estas técnicas que ya nosotros hemos ido adquiriendo durante las primeras dos fases de intervención de la paciente, y finalizando con psicoeducación y reestructuración cognitiva del padre, puesto que el entorno es muy influyente dentro de esta conducta y el padre tiene un papel fundamental en cuanto al estímulo que controla qué tanto aparece o no esta conducta de restricción alimentaria en la paciente. En cuanto a los resultados alcanzados o las metas alcanzadas en toda esta intervención, a través de todos los pasos que se hicieron para intentar disminuir todas estas conductas de restricción alimentaria, pues bueno, hubieron como varias limitaciones que estuvieron dentro del proceso, como la persistencia de la ansiedad ante cambios corporales, aunque manejable. O sea, la persona después, o sea, la paciente, después de haber pasado por todo el proceso de intervención y haber tenido estos 18 meses de distintas técnicas, de distintos pasos, paso a paso en la terapia, todavía permanece cierto grado de ansiedad con el tema de la imagen corporal. Esto, bueno, tiene una relevancia importante, pero es lógico que suceda, puesto que el estar en esta etapa evolutiva en la cual está la paciente también influencia la importancia que tienen los pares, es decir, las amistades en su área social académica, sobre la opinión de ella. Esto todavía sigue influyendo, y por lo cual hace que persista toda esta ansiedad social causada por la imagen corporal.
Además, hubo al principio limitaciones en cuanto al tratamiento sobre la adherencia. Fue una de las dificultades iniciales que tuvieron al momento de iniciar el tratamiento, que hubo como una resistencia por parte de la paciente para realizar todas las actividades o por intentar incorporarse al proceso, pues no cuestionaba todo lo que le estaba sucediendo y lo consideraba también muy normal, por lo que es usual dentro de todas estas personas con este trastorno, pues tienen una percepción alterada no solo de su imagen corporal, sino de la realidad puede suceder también. Y bueno, no se evaluó la eficacia del tratamiento con un grupo de control, lo que limita también la generalización de los resultados de este caso. Pero en cuanto a las metas alcanzadas, pues hubo una recuperación progresiva importante en cuanto al índice de masa corporal de la paciente, alcanzando casi los 19 kilogramos por metro cúbico, lo cual es bastante porque ella estaba en un peso de 14 en cuanto al índice de masa corporal, lo cual es el grado más extremo que hay sobre la anorexia, y también una reducción significativa de la ansiedad y la depresión, importante para el bienestar psicológico de la paciente, además de que a través de la reestructuración cognitiva se alcanzó una mayor flexibilidad cognitiva en relación a la alimentación y cómo ella se ve a sí misma. Ella logró cuestionar todos estos pensamientos que tenía y todas estas percepciones que le llegaban a los pensamientos al momento de ella verse en un espejo o al momento de la alimentación, lo que logró que aumentaran toda la conducta de ingesta para que ella pudiera recuperar todo el peso corporal que ella debía tener, alcanzando un peso adecuado para su edad. Además que se incrementó la autonomía emocional de la paciente y una diferenciación familiar. Esto es importante porque el contexto influye muchísimo en la realización de esto. La falta de autonomía y gestión emocional que tenía la paciente influía en que ella no pudiera asumir estos procesos de cambio y que intentara evitar que sucedieran estos procesos de cambio fisiológico que venían provenientes de la pubertad. Además de toda esta influencia que tenía la familia sobre ella. Ella se sentía como muy dependiente de los padres y no quería causarles ningún tipo de problemas a través de esto. Por lo cual se puede observar que los resultados fueron bastante óptimos. O sea, se disminuyó toda la ansiedad, se disminuyó la depresión y se disminuyeron las conductas de evitación y de restricción alimenticia. Además de aumentar toda la alimentación de la paciente, por lo cual ella logró recuperar o tener el peso adecuado según la edad. Saludos, mi nombre es Eliángela Delgado, soy estudiante de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Estaré presentando un caso de anorexia nerviosa, el cual fue tratado por la psicóloga Micaela Company en el año 2012. Esto como parte de su trabajo de maestría en la Universidad Miguel Hernández en España. Este trabajo o tesis de maestría se tituló Intervención psicológica de un trastorno de la conducta alimentaria abordada desde la terapia cognitivo-conductual, presentación de un caso de anorexia nerviosa en un contexto hospitalario. Se trató de un paciente masculino de 19 años, para ese momento vivía con su madre, su padre y sus dos hermanos. Había alcanzado como último año académico el tercero, esto fue a la edad de 15 años. Posterior a eso, permaneció 4 años recibiendo clases de teatro con una duración de media hora, entre 2 a 3 clases por semana. Asistió a consulta debido a que en ese momento estaba presentando distorsiones de su imagen corporal, pensamientos obsesivos con respecto al peso, a la alimentación. También había restringido su ingesta alimentaria y esto había ocasionado que tuviera una pérdida de peso significativa. Y también para el momento de la entrevista mostraba alteraciones en su estado de ánimo manifiestas a través de apatía, irritabilidad y ansiedad. Inicialmente se realizó una entrevista semi-estructurada para así tener información acerca del inicio, de la evolución y las intervenciones previas que había recibido el paciente.
Además de esto, se aplicó el test de actitud frente al cambio en los trastornos de la conducta alimentaria. Este test básicamente mide cuál es la etapa en la que se ubica el paciente frente al trastorno, entendiendo que hay 6. La primera de ellas es la precontemplación, seguida de la contemplación, la decisión, la acción, el mantenimiento y la recaída. Para este momento, el paciente se encontraba en la etapa de contemplación. Posteriormente se aplicó el inventario de depresión de Beck. Es un acto informe que da cuentas de la gravedad de la depresión tanto en adolescentes como adultos. El paciente en cuestión obtuvo un puntaje de 13, lo cual corresponde a una depresión mínima. Asimismo, se aplicó un inventario de ansiedad estado-rasgo. La ansiedad estado alude al que el nivel de ansiedad a través de niveles de activación fisiológica o también de percepción de amenaza que el paciente presentaba en el momento específico en el que se le está realizando la evaluación. Y la ansiedad rasgo mide básicamente la tendencia a percibir las situaciones como amenazantes, es decir, son los niveles de ansiedad que para el paciente son habituales o constantes. En el caso del paciente en cuestión, arrojó a niveles altos de ansiedad. De igual manera, se aplicó el inventario clínico multiaxial de Maillon, que tiene como propósito medir la personalidad patológica, así como síndromes clínicos de intensidad moderada y grave. En este paciente arrojó tendencia a la evitación, inestabilidad emocional, dependencia y elevado nivel de ansiedad. Asimismo, se le aplicó el inventario de trastornos alimentarios. Este tiene como propósito medir tanto el riesgo como la presencia de trastornos alimentarios en el paciente. Se midió baja autoestima, desajuste emocional, déficit interoceptivo y alto riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Finalmente, se le aplica un registro de pensamientos. Este mide pensamientos disfuncionales, negativos o irracionales, evidenciando que efectivamente el paciente presentaba distorsiones de su imagen corporal, de su peso y también con respecto a la comida. En la tesis no se colocó nombre de la conducta problema, pero esta se puede asumir como conducta de restricción alimentaria. Con respecto al paradigma de adquisición, se indica como antecedente el acoso escolar que sufrió el paciente a la edad de 11 años. Esto por parte de sus compañeros de clases, quienes se burlaban de él o lo discriminaban por su apariencia física. Esto fue un desencadenante para la respuesta a nivel cognitivo, de tener pensamientos recurrentes, intrusivos y racionales acerca de su imagen corporal, del peso y la alimentación. También a nivel motor, la aparición de conductas de restricción de la ingesta, realizar ejercicio de forma intensa, también episodios de atracones, entendiendo esto como la ingesta rápida y excesiva de alimentos que llega a causar o a provocar una sensación de llenura desagradable. Aunado a esto, también se presentaba las conductas de purga, en este caso el vómito autoinducido, como una forma de deshacerse de esta gran cantidad de alimentos que había ingerido. A nivel fisiológico, la tesis no reporta información. Con respecto al consecuente, se dice que esta conducta se adquirió mediante el procedimiento de reforzamiento negativo, puesto que permitió disminuir el antecedente, que en este caso es disminuir el acoso escolar. De esta forma se observa cómo se instauró un patrón restrictivo de alimentación, lo cual derivó en que se generaran alteraciones físicas en el paciente que estaban también favoreciendo el mantenimiento de estas conductas. A raíz de esto, el paciente fue diagnosticado con un trastorno de conducta alimentaria, recibió tratamiento médico y psicológico durante 6 años, comprendiendo entre la edad de 11 años hasta los 17 años. Y es importante mencionar que a los 17 años presentó conductas autolesivas, específicamente en cortes de su brazo. Estos cortes no fueron profundos, y también presentó ideación suicida.
A los 18 años presentó remisión y por esto dejó de asistir a las consultas médicas y psicológicas. En cuanto al paradigma de mantenimiento de la conducta de restricción alimentaria, se indican como antecedentes disponer de tiempo libre o de ocio, así como comidas realizadas junto a sus familiares o amigos. Estas situaciones buscaban una, alguna o todas de las siguientes instancias conductuales. A nivel cognitivo, presentaba pensamientos distorsionados con respecto a su imagen corporal, a su peso, a la alimentación. También pensamientos catastróficos o pensamientos de incontrolabilidad. A nivel fisiológico, presentaba tristeza, fatiga, taquicardia, insomnio, tensión muscular, sudoración, irritabilidad o dolor estomacal. A nivel motor, restringía su ingesta, realizaba ejercicio físico moderado, se aislaba o consumía cannabis, cigarrillo o tabaco. Con respecto al consecuente, es decir, la manera como se estaba manteniendo la conducta es bajo el procedimiento de reforzamiento negativo, ya sea porque le permite al paciente evitar la ingesta de alimentos o escapar del malestar emocional que experimentaba. Debido a las alteraciones tanto físicas, cognitivas y emocionales que presentaba el paciente, fue ingresado nuevamente a una unidad hospitalaria y allí recibió el diagnóstico de anorexia nerviosa de tipo restrictiva. Es importante notar que este diagnóstico pues se basa en los criterios contenidos en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como el DSM, en el cual se indican tres criterios fundamentales, que son primero la restricción de la ingesta, que llegue a originar o causar una reducción de peso significativa. En este caso el paciente pesaba 47 kilogramos, a lo cual corresponde un índice de masa corporal de 16, entonces para este momento el paciente estaba bajo un riesgo vital. Asimismo, tenía un miedo intenso a engordar y por esto llevaba a cabo conductas para disminuir su peso. Y finalmente presentaba alteración de la percepción de la imagen corporal, también su peso influía en su autovaloración, generando autovaloraciones inadecuadas y que el paciente no tenía conciencia de enfermedad o no reconocía la gravedad de la misma. Se dice que es de tipo restrictivo porque en este caso las conductas para disminuir el peso consistían en realizar dietas, ayuno o también ejercicio físico. Variables disposicionales son variables que sin ser funcionales igualmente afectan o modulan la interacción, ya sea aumentando o disminuyendo la probabilidad de que se dé esta misma. La organicé de acuerdo al modelo de Segura, Sánchez y Barbado y la presento de la siguiente manera. Con respecto a las variables disposicionales del entorno, está el contexto próximo, en el que ubicó el entorno familiar desfavorecedor en el que se encontraba el paciente, en valores sociales, la sobreestimación que se le daba a la contextura corporal delgada. Con respecto a variables disposicionales del organismo, estarían las alteraciones funcionales en las que se encuentra el estado de ánimo, en este caso ansioso, que presentaba el paciente, la desconcentración, las alteraciones en la memoria, la alteración en la percepción de la imagen corporal y también la desnutrición. En cuanto a las habilidades generales, había déficits en la regulación emocional, puesto que ante el malestar que presentaba el paciente, estos malestares emocionales, pues él recurría al uso de sustancias, ya fuera cannabis, cigarrillos o el tabaco. También había déficit en solución de problemas. Con respecto a la función de refuerzo prioritario, esa es principalmente reforzamiento negativo, ya que el paciente tenía una tendencia a emitir respuestas cuya función eran de escape o evitación. En referencia a la tasa de estimulación reforzante, se dice que es baja porque efectivamente eran pocas las actividades reforzantes que realizaba el paciente, disponiendo de mayor medida de tiempo de ocio o tiempo libre.
Y en cuanto a valores propios, la insatisfacción corporal conllevaba que el paciente tuviera autovaloraciones inadecuadas. Sobre el problema conductual, si bien mencioné anteriormente, no se estableció un nombre para la conducta problema, asumiendo que esta sea conducta de restricción alimentaria, pues tendríamos como problema conductual un exceso de la conducta de restricción alimentaria y un déficit de la conducta de ingesta alimentaria. En consecuencia, los objetivos conductuales serían disminuir la conducta de restricción alimentaria y aumentar la conducta de ingesta alimentaria. Específicamente en la tesis se establecen los siguientes objetivos: establecer un patrón de alimentación mecánico y más saludable, lograr una recuperación ponderal progresiva, desarrollar herramientas de gestión emocional, reestructurar creencias irracionales en torno al peso y la comida. La ruta de acción terapéutica se estableció conforme a los objetivos conductuales que se querían lograr. En este caso, los dos primeros objetivos, que corresponden a establecer un patrón de alimentación saludable, así como lograr la recuperación progresiva del paciente, implicaron aplicar la técnica de psicoeducación, principalmente en cuanto a la funcionalidad y el mantenimiento del trastorno de conducta alimentaria. Asimismo, enseñarle al paciente los parámetros del índice de masa muscular para que así pudiera discriminar los distintos rangos, y donde están los rangos que representan riesgo vital y aquellos rangos que son los mínimos o los normales de acuerdo con su peso y su estatura. También la relación entre la alimentación y la salud, las consecuencias emocionales y físicas de la desnutrición y los factores de riesgo de los trastornos de conducta alimentaria, así como la prevención de recaídas. Otra de las técnicas aplicadas fue el programa de reforzamiento que ya se implementaba dentro de la unidad hospitalaria. Esto consistía en una fase 0, que serían los primeros 3 días, no permitir la salida de la habitación y garantizar con supervisión de que el paciente ingiriera todas las comidas que se le presentaban. En una fase 1, esta conducta de ingerir alimentos era reforzada, permitiéndole llamadas telefónicas a sus familiares. En la fase 2, podía recibir visitas de sus familiares en la unidad. En la fase 3, para esto tenía que tener un índice de masa corporal mayor a 16. Aquí se le permitía se le podía otorgar un permiso de salida por 24 horas. Y en la fase 4 se le daba una salida de 24 horas o incluso un fin de semana entero, esto estando próximo al alta médica. Otra de las técnicas aplicadas fue la terapia de exposición. Acá básicamente se presenta el estímulo que para él era aversivo, en este caso el alimento, y se evitaban las conductas escapatorias. Y finalmente estaría la reestructuración cognitiva. Para trabajar el desarrollo de habilidades de gestión emocional se implementaron técnicas como la psicoeducación en temas como la ansiedad y el uso del cannabis, específicamente en sus principios activos y las consecuencias de su uso. Asimismo, se implementó la estructuración cognitiva, entrenamiento en relajación muscular progresiva y entrenamiento en respiración diafragmática. Para el último objetivo conductual, que fue reestructurar creencias irracionales en torno al peso y la comida, se implementó la psicoeducación en el modelo ABC, que establece que no es la situación la generadora de la emoción o de la conducta, sino la interpretación que se hace de ella. En consecuencia, se aplicó o se llevó a cabo la técnica de reestructuración cognitiva y también la técnica de exposición. El tratamiento tuvo una periodicidad de 6 semanas y se realizaron dos sesiones semanales de 50 minutos cada una. Para poder medir el avance del proceso terapéutico, se fueron implementando a lo largo de todo el tratamiento mediciones a través de autoinformes. En cuanto a las metas alcanzadas, se encuentra la modificación de las distorsiones sobre la figura, sobre el peso y la alimentación, la disminución de los niveles fisiológicos de activación, específicamente la tensión muscular, el insomnio, la taquicardia y los dolores musculares.
Se observó una normalización en los patrones alimentarios, pasando de una etapa de contemplación a una etapa de acción. Asimismo, se evidenció una mejora nutricional, puesto que el índice de masa corporal inicial fue de 16 y pasó a un índice de masa corporal final de 17.7. Y finalmente se observó una mejora en cuanto a la atención y a la memoria. Por último, en la tesis se reportan las limitaciones del caso. Estos aluden a que el paciente fue dado de alta y si bien había aumentado el peso y esto lo hacía estar fuera del rango considerado como riesgo vital, igual se encontraba cercano a los parámetros de desnutrición. Otro elemento que fue una limitante es que no se pudo realizar seguimiento, ya que el paciente estaba siendo atendido en nuestro centro de salud. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Martínez. Siguiendo la secuencia de mis compañeros, a continuación les expondré un caso clínico de anorexia nerviosa y su tratamiento. Datos personales. Se trata de una paciente femenina de 16 años de edad. Su grupo familiar está compuesto por su madre, es de padres divorciados y estudia primer año de bachillerato. Se considera muy perfeccionista, autoexigente con ella misma, evitando sacar notas inferiores a 8 de 10, considerando esta nota muy baja. Historia evolutiva. El inicio del trastorno aparece aproximadamente cuando la paciente tenía 14 años de edad. Durante la cuarentena del COVID-19 comienza a desarrollar restricciones alimentarias, al principio cuantitativa, es decir, bajaba la cantidad de alimentos, y posteriormente cualitativas, es decir, buscaba alimentos según la apreciación que ella consideraba que eran más sanos. Posteriormente, la paciente asegura que hacía caso a las indicaciones de los medios según la necesidad de hacer ejercicios, cuidarse y comer mejor. Sufre una pérdida significativa de peso en la medida que continúa haciendo este tipo de restricciones. Seguidamente, la paciente desarrolla un empeoramiento en el incremento de la sintomatología alimentaria con una creciente pérdida de peso. Se observa un gran temor al aumento de peso, niega en todo momento la distorsión propia de su imagen en la consulta con su endocrinólogo. Posteriormente recibe el diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, específicamente anorexia nerviosa con una conducta muy alterada. No tiene adherencia al tratamiento y presenta hiperactividad y autoexigencia en los estudios. Debido a esto, la paciente en los análisis médicos se le observa entonces una existencia de una disfunción renal y presenta amenorrea. La paciente confiesa haber tenido regurgitaciones con expulsión por la boca. Con respecto a la revisión clínica, no presenta alergias a los fármacos, menarquia a los 13 años, de ciclos regulares, no consume ningún tipo de tóxicos, ni alcohol ni tabaco, ausencia de antecedentes familiares de trastorno de conducta alimentaria, ni otro tipo de trastornos de salud mental. Para la evaluación diagnóstica se hace una entrevista semiestructurada con el paciente y a sus padres, autorregistros, observación conductual, registro diario de peso y conductas compensatorias. Con respecto a las entrevistas semiestructuradas, la paciente refiere vómitos, autolesiones, comienza a autolesionarse, ingesta de diuréticos y laxantes. Algo importante a tomar en cuenta es que en el área familiar la separación de sus padres ocurre hace 4 años, es única hija, existía en ese entonces discusión con los familiares antes de separarse de sus padres. Un ambiente familiar inestable y conflictivo. La paciente refiere tener una madre controladora en todos los ámbitos. Con respecto al paradigma de adquisición, los autores refieren de que no es posible señalar la causa de origen del trastorno debido al carácter multifuncional. Se presume que uno de los factores desencadenantes del trastorno fue a raíz de la pandemia del COVID-19. El confinamiento, la obligatoriedad de estar en casa, la preocupación transmitida por los medios de comunicación y la necesidad de comer sano y hacer ejercicios son uno de los factores preponderantes que pudieran haber influido en la adquisición de este trastorno. Con respecto al paradigma de mantenimiento, se hace una triple relación de contingencia en la cual se tiene como estímulo antecedente que esta ocurre ante situaciones como el encierro de la paciente por la pandemia del COVID-19,
la incertidumbre y preocupaciones de las noticias de los medios de comunicación y modelos estéticos observados por la paciente en las redes sociales. Como respuesta tiene en la instancia cognitiva miedo a engordar, rigidez de pensamiento, distorsiones cognitivas. En la parte fisiológica presenta problemas estomacales, dificultad de sueño, es decir, insomnio, amenorrea, malestar e irritabilidad. En la parte motora presenta hiperactividad física, agresividad, evitación social y esconde la comida. Esto va a traer como consecuencia a corto plazo la sensación física de ligereza, siendo este entonces un refuerzo positivo, y la percepción subjetiva de control o alivio a la ansiedad ante el peso, siendo esta, por los autores, un refuerzo negativo. A largo plazo se presenta una malnutrición, déficit de las relaciones interpersonales, empeoramiento del vínculo familiar y un aislamiento y una pérdida de reforzadores. Para los objetivos conductuales, los autores refieren en los siguientes: restaurar el peso y el estado nutricional, eliminar las conductas compensatorias, aumentar la conciencia de enfermedad, debido a que existe una negación del problema por parte de la paciente, y aumentar la autonomía personal y psicológica. Para los objetivos conductuales, los autores refieren en los siguientes: restaurar el peso y el estado nutricional, eliminar las conductas compensatorias, aumentar la conciencia de enfermedad, debido a que existe una negación del problema por parte de la paciente, y aumentar la autonomía personal y psicológica. Como técnicas a emplear, se tiene la reestructuración cognitiva para disminuir las creencias irracionales en cuanto al peso, la autoexigencia y el perfeccionismo, el entrenamiento en las técnicas de relajación para disminuir las conductas compulsivas e hiperactividad, aumentar la conciencia de enfermedad y aumentar la autonomía personal y psicológica. Para el abordaje de este caso, se plantearon objetivos específicos como la reducción de síntomas fisiológicos de la ansiedad. Para ello se utilizó la técnica de reestructuración cognitiva y entrenamiento en las técnicas de respiración. También teníamos como objetivo específico mejorar la gestión emocional, y para ello se utilizó el diario de emociones y arte terapia. Para la disminución de la conducta de hiperactividad se utilizó terapia ocupacional, específicamente deporte, expresión corporal y baile. Con respecto a la disminución de las creencias irracionales, que tiene que ver con el peso, la autoexigencia y el perfeccionismo, se utilizó reestructuración cognitiva, en la cual se identificaron los pensamientos disfuncionales, la evidencia o prueba que tenía de la realidad de esos pensamientos y la incorporación de nuevos pensamientos adaptativos. Otros objetivos específicos eran mejorar las habilidades sociales, y para ello se aplicó la técnica de entrenamiento en habilidades sociales para ampliar el círculo habitual de la paciente. El fortalecimiento de los vínculos familiares, y para ello se utilizó el diario de emociones y entrenamiento en solución de problemas. Y para la prevención de las recaídas se utilizó psicoeducación y apoyo grupal. En cuanto a la valoración y los resultados obtenidos, se observaron cambios conductuales en la paciente luego de la intervención previamente descrita, manteniendo una adherencia al tratamiento y la realización de las actividades y tareas enseñadas en la consulta psicológica. Restauración del peso de la paciente, eliminación de las regurgitaciones, el aumento de la autonomía personal, la conciencia de enfermedad, relaciones sociales y manejo emocional. Dentro de las limitaciones se encuentra la carencia de la ausencia de enfermedad y la ocultación de los síntomas como regurgitación al inicio de la terapia psicológica.